Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una escena en la vida de Cristo que se considera 2 veces solemnemente en el año en la liturgia, y es la Transfiguración del Señor. Es una fiesta que se celebra el 6 de agosto y también el segundo domingo de Cuaresma. La Cuaresma está muy bien dispuesta de tal manera que se van considerando unos grandes momentos para ayudarle al cristiano a ir subiendo en ese camino cuaresmal hasta la montaña del Calvario, en la Semana Santa. Estaremos algunos en Roma, Dios mediante. El primer domingo, ¿se acuerdan? Fue ¿qué de evangelio? Las tentaciones de Jesús, que se veía ahorita en la lectura, porque es como ver a Jesús que fue tentado, que las venció, para que nosotros también tengamos la esperanza de que venceremos las tentaciones, de que estaremos tentados también, porque si Cristo mismo las padeció, ¿cómo no las vamos a padecer nosotros? Pero que podemos vencerla así como Él las venció. Y en el segundo domingo se considera la Transfiguración del Señor, un evento de oración. Uno puede considerarla desde muchas perspectivas, pues todo lo que significa ese rostro de Cristo transformado, pero un poco la liturgia quiere que nos detengamos en la oración de Jesús, porque es uno de esos puntos claves de la penitencia cuaresmal: la oración, el ayuno, la misericordia. En las iglesias orientales, la transfiguración es un icono del cristiano e indica lo que estamos llamados a devenir, dice el cardenal Martini, en el que me inspiraré mucho. Tiene todo un retiro espiritual sobre esta escena. Transfiguración es transformación o metamorfosis. Son maneras de entender esa palabra, pues, en el griego que trae el Evangelio. Y nos habla de esa oración de Jesús, porque comienza diciendo: tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, es el Evangelio de San Lucas, y nos habla de esos 3 discípulos como más cercanos. Sabemos que Juan era el más íntimo, el discípulo amado, pero con Pedro y con Santiago hermano de Juan, pues tenía como una especial compañía, una intimidad, una amistad. A vosotros os he llamado amigos. También es bonito ver la amistad de Jesús con los hombres. Y ahora nosotros, pues también, somos amigos de Dios. Y a veces nos puede servir como decir, qué bueno ser un buen amigo de Dios, ser un amigo de esos en los que el Señor se apoya. Dios no necesita apoyo, Dios no necesita consuelo, es una manera de decirlo, pero sí que Dios tiene su gente en la que confía. Los santos. Hoy hablaba con alguien que tiene pues como una visión así, muy sobrenatural de la iglesia, y veíamos esto, ¿no? Como hay unas personas que efectivamente son como, pues sí, ministros de Dios, Juan Pablo II, por decir algo, ¿no? Como Francisco, una Madre Teresa, una Madre Laura, un San José María. Pues los santos son gente así. Este me decía, un poco también lo dice el Papa, el santo de la casa de al lado. De pronto conocemos personas muy cercanas a nosotros que son muy santas. Me decía, no, yo no soy supernumerario, que él debería ser el que me lleva a la dirección espiritual a un tipo tan santo. Un tipo normal, un muchacho casado, relativamente joven. Él no se da cuenta, pero cuando uno lo conoce, este tipo es muy santo. Fuerza su trabajo, trabaja muy bien, es muy sacrificado, muy abnegado, muy apostólico, muy generoso, muy humilde, muy piadoso. Pues Dios se sirve de esas personas y las sigue necesitando, pues para salvar el mundo, ¿no? Pues para
Quieres necesitarnos. Él no lo necesita porque Él lo puede hacer todo, pues porque es omnipotente, pero quiere servirse de nosotros, ¿no? Esos 5 panes y 2 peces que hemos visto en otras ocasiones. Pues en este caso igual, es omnipotente y se va a transfigurar, pero quiere subir con estos 3, ¿no? Tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a lo alto del monte para orar. No tienen desperdicio cada una de esas palabras porque nos habla subir al monte, o sea, el esfuerzo. Dice en monte alto, tampoco es que fuera tan alto, pero en medio de una llanura pues sí se ve bastante grande. Esto queda en el norte, como les he contado en otras veces. Tierra Santa se estructura en torno a 2 polos: el polo del sur, que es donde está Jerusalén, ¿no? Pues la ciudad santa, pues donde está Belén, está en Karim, y el polo del norte, que es la zona de lo de abajo es Judea y lo de arriba es Galilea. Lo de Galilea es como lo más pagano, de allá es donde se crió Jesús, Nazaret, donde está el lago de Genesaret, donde está Cafarnaúm, que fue donde poco tuvo su vida pública, y por ahí, a unos cuantos kilómetros, está el monte Tabor, que es el que parece que hubiera sido el monte de la transfiguración, un monte pues que tiene mucha historia y que efectivamente tiene una vista muy bonita, pero incluso hay gente que en los recorridos turísticos pues siempre se incluye subir al Tabor, porque efectivamente vale la pena. Hay un pequeño colectivo que sube, pero algunos hacen trampa y se van caminando y en 1 hora más o menos se corona. Y pues tiene su encanto subir por donde subió Jesús, ¿no? Entonces subió al monte a orar. Subir 1 hora, subir, ¿no? El esfuerzo, como lo hemos hecho aquí en bicicleta, pues hay unos que se quedan, otros que van más rápido, otros que tienen que hacer parada técnica, pero porque eso implica un cansancio, una abnegación, una exigencia, una ascética, un sacrificio. Y entonces, un poco la idea de la meditación de la transfiguración del Señor, como les decía en Cuaresma, es la transfiguración como modelo de oración de Jesús, aprender a orar de Jesús. Los discípulos se lo dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo sería tremendo ver orar a Jesús? Incluso, pues les recomiendo, puede ser ese un modo de hacer esta semana la oración, como mirar a Jesús rezando, imaginárselo rezando. Subió al monte a orar. Imaginárselo en Getsemaní también, que es una oración muy fuerte, muy potente, pues justo antes de morir. Pero en esta, ¿no? Subió al monte a orar. Aprender de Jesús. Ya lo del monte, la ascética, pues nos dice, hay una frase muy bonita que es: no le digan a la gente que orar es muy fácil, porque no es verdad. Lo decía por ahí un autor espiritual. No, díganles que orar es lucha, que orar es exigencia, que orar es esforzarse por vencer al demonio, las tentaciones, por meterse ahí. Entonces también está bueno, ¿no? No asombrarse de que nos cueste orar, de que nos cueste estar concentrados, de que se nos presenten. Por eso lo de subir al monte va en esa línea también, de apartarse. Tenemos tantas cosas urgentes, pendientes, del mundo, de la oficina, del trabajo, de un amigo, un favor, una familiar, muchas cosas que por fuera nos quitan fuerza, o bueno, que eso es lo que tenemos que santificar, pues también, pero entonces a la hora del trabajo, de la oración, se puede convertir en trabajo, en despacho, en planeación. Y San José María decía: el tema de mi oración es el tema de mi vida. Pero también hay que saber hacer ese clic, decir: espera, vamos para adentro, ¿no? Como cerremos las ventanas y enciérrate en tu cuarto, como dice el Señor, en tu cuarto de tu alma, y métete dentro de ti. Encuéntrate con Dios allí. Pues no es un solipsismo, ¿no? Como el mindfulness ese ahora tan famoso, que es pues meterse en uno mismo y tal. No es meterse a escuchar el propio silencio, ¿no? Que ya pues que tiene su función psicológica, sino meterse en uno mismo para encontrar a Dios allí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si estamos en gracia de Dios, Dios está allí habitando, y hablar con el Padre, y hablar con el Hijo, y hablar con el Espíritu Santo. Ahorita hablábamos del examen de conciencia. Ayúdame a conocerme mejor, Señor.
Fíjate que hemos meditado un versiculito y ya llevamos 10 minutos meditando. Subió al monte a orar con Pedro, Santiago y Juan. Ya nos da mucho para meditar, para sacar cosas. ¿Por qué soy así, Señor? ¿Por qué me pasó esto ayer, esta mañana? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué fui tan débil? ¿Dónde está mi corazón? Y el Señor nos da luces, claro, pues lo hemos pedido al comienzo. Le pido ayuda, ¿no? Y entonces el Señor, claro que nos da ayuda. Pero hace falta, seguramente muchas veces nos ha tocado estar con alguien, uno hablando y el otro pegado al celular o mirando ahí la muñeca, el último WhatsApp que le ha llegado y me dice, pero ¿estás viendo cuidado a mí o vas a leer el WhatsApp? ¿No? Entonces uno como diciendo, pues, un poco Dios con uno a veces puede ser así, ¿no? Pero yo que te lo digo, pero tú no me estás poniendo cuidado. La oración es aprender a poner cuidado. ¿Cómo ponía cuidado Jesús? ¿Cómo hacía oración Jesús? Enséñanos a orar. Los discípulos viéndolo orar decían, Señor, enséñanos, danos claves. Bueno, y ahí, ¿qué hizo Jesús cuando le dijeron eso? Enséñanos a orar. Pues cuando se pongan a orar digan, Papá, Padre. Ya eso es una revelación tremenda. A Dios no hay que tratarlo pues como allá el absolutamente otro, el lejano, el trascendente. No, papá. Háblenle a Dios como al papá. Y si la relación personal con el papá no fue muy buena, entonces tienen que superarla. Pero decir, Dios es un Padre amoroso, un Padre que me ha dado el regalo más grande, que fue enviar a su Hijo para liberarme del pecado. Entonces trátalo con confianza. No, la oración ya, solamente el Padre Nuestro, pues, da para horas y horas de oración. San José María dice que él, una temporada en que decía Padre Nuestro, y ahí se quedaba. Un retiro espiritual, estuvo 3 días con el Padre Nuestro. Ya después, estás en los cielos. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde estás tú? Pero está aquí, entonces yo estoy en el cielo ya. Que estamos termina esta transfiguración. Hagamos 3 tiendas, ¿no? Esto es el paraíso. ¿Dónde estás tú? Es el paraíso. Y aquí estás tú en el sagrario, estamos en el paraíso. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que en esta tierra de mi cuerpo, en esta tierra de mi vida, se haga tu voluntad. Bueno, entonces está ahí, ya, por eso se dice la oración dominical, la oración más importante, la oración mejor. Contemplarlo en oración como los discípulos y pedirle como ellos, enséñanos a orar. Jesús enseña a orar con su ejemplo y a aprender a orar orando. Por eso en nuestros medios de formación, por eso estas meditaciones lo que buscan es eso, que uno aprenda a orar. Y en este rato hemos procurado hablar con el Señor, le hemos dicho cosas ya, nos hemos metido en Él. Así como los patos aprenden a nadar nadando, se tiran y ya está. Pues nosotros también. Don Fernando Cáriz, el prelado de la obra, dice, en la transfiguración Jesús desveló a Pedro, a Santiago y a Juan un adelanto de la gloria futura, lo que pasaría en la resurrección. Pedro hubiera querido quedarse ya en esa gloria futura. Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas. No sabía lo que decía, dice San Lucas, ahí como tratando de justificarlo. Y dice el Padre, debemos ser plenamente felices, deseamos ser plenamente felices. Felicidad plena que solo se realiza en la gloria cuando veamos a Dios. Se entiende que el salmista y con él nosotros dirijamos al Señor un deseo que es a la vez un propósito. Buscaré, Señor, tu rostro. San José María lo repetía mucho y Benedicto XVI en el libro sobre Jesús también lo pone. Ese es Salmos 27. Buscaré tu rostro, Señor. Claro, cuando uno quiere una persona, el rostro, es que en el rostro lo dice todo. Estos días alguien me decía, ¿qué es lo que más me gusta de esta persona? Pues tiene su encanto, pero en la mirada. Y no es porque sean azules, verdes, sino es lo que se dice por ahí, una mirada limpia, ¿no? Una mirada transparente, una mirada que muestra una paz del alma, que en el fondo eso, un estar con Dios, que es lo que transmiten los santos. Bueno, pues mirar el rostro de Dios. ¿Te imaginas uno ver a Jesús cara a cara? Bueno, eso es la oración. Señor, buscaré tu rostro. No puede decirle y lo podemos decir ahora aquí con audacia. Señor, muéstrame tu rostro. Déjame ver tu cara. El diablo incluso desfigura, ¿no? Y no se le ve el rostro, ¿no? A Dios ha tomado un rostro humano. De hecho, hay toda una teología del rostro de Jesús, que le hizo Juan Pablo II
tercio milenio adveniente, ¿no? Sobre ahora que comienza un nuevo siglo, busquemos el rostro de Cristo, el rostro de niño, el rostro de hijo, el rostro transfigurado que vemos en esta oración, el rostro sufriente que vemos en Getsemaní y en el Calvario, y el rostro glorioso del cielo, ¿no? Resucitado. Señor, buscaré tu rostro, mirar los ojos de Jesús, que también sentir que nos mira. Ahí estoy pensado así como proyectos futuros editoriales, decía, que bueno, por si alguien me oye y me copia, no importa, miradas de Jesús. Siempre me ha conmovido esa mirada del joven rico, poniendo en él los ojos, lo amó. Juan Pablo II dice, queridísimos jóvenes, ¿cómo me gustaría que experimentáis esa mirada de Jesús? La que decimos en el canto aquel. Tú, sonriendo, has dicho mi nombre, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Ver a Jesús como amigo, una manera de ver la oración es esta, ¿no? Así como uno saluda a un amigo al que quiere y le dice una cosa cariñosa, pues saludar hacia Jesús, es el Señor. ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti, Señor? Y ya, pues el de atrás. Hace un año tú sabes que soy yo y tal, ¿y por qué te quiero tanto? Bueno, no sé, con cariño, con mi mejor amigo, mirándolo a los ojos. Buscaré tu rostro, Señor. Una búsqueda del rostro también ahora, mediante la oración, sin huir de un presente que a veces no se logra gobernar del todo, como tampoco el pasado ni el futuro. La oración es contemplar a Dios. Eso es lo que pasa con Jesucristo, que en su oración hablaba con el Padre. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad hablando con la primera. Es que por eso es el modelo de oración. Y nuestra oración idealmente debe ser orar como oraba Jesús. Hablando como se habla con un hermano, hablando como se habla con un papá, porque es Jesús, ahora vamos a hablar contigo, hermano de mi alma, amigo. Y dame permiso, Jesús, que voy a hablar ahora con el Padre, Padre mío, tal, y el amor del Espíritu Santo. Ya digamos que el fondo de la oración es llegar a encontrar a Cristo en el fondo de nuestro corazón y distinguir a las tres divinas personas. Y no hay que ser pues el último santo ni llegar al tercer cielo. Esa es la verdadera oración, ¿no? La oración, un don de Dios, entrar por ahí. Tener tertulia. Padre, ¿qué dices? ¿No? Espíritu Santo, ¿por qué no me das fortaleza? Y Jesucristo, ayúdame a ser como tú. ¿Y cómo ven esto que tengo esta semana? Lejos de desarraigarnos del mundo, nos sitúa en la realidad presente y mueve al amor que nos cambia y nos convierte. El mismo presente queda transfigurado. Muchas veces nos ha pasado, seguramente, que uno llega con un problema, típico problema, pues una pelea. Una persona que le ha puesto una zancadilla, una persona que ha hecho una cosa que uno no termina de entender cómo hace eso, cómo dijo eso, que me ha hecho quedar mal, que estoy, pues que la mato y como del muerto. Entonces empieza uno a hacer oraciones, Señor, ¿por qué permites esto, Señor? Y uno va y se va desahogando y termina saliendo, pues hombre, en el fondo tiene razón, no está diciendo mentiras. Quizá el modito fue lo que no estuvo bien, y lo que me duele tanto es que quede mal, porque yo soy soberbio. Y de pronto uno empieza ahí a destrabar el problema y a encontrar, el problema es que soy yo. Pero eso es un don de Dios, decir, bueno, Señor, me humilló, me dolió, eso es cruz, te lo ofrezco. Qué bueno que ya vi que el problema soy yo, que soy soberbio, efectivamente, no me he dado cuenta. La adrenalina me borró pues ahí la capacidad de razonar. Sí, propósito, bueno, de hecho te pido perdón por haber reaccionado mal, te pido por esa persona. De hecho, pues le voy a pedir perdón a ella, o le voy a escribir ya mismo, oye, fulanito, tenías razón. Entonces el otro pensará que es un santo o lo que sea, pero uno sobre todo se da cuenta, cambia uno porque lo cambia Dios, porque miró las cosas con Dios, mirar los problemas con Dios, resolver los problemas con Dios. Y eso es un don del Señor. El mismo presente queda transfigurado. Con la colaboración de la libertad humana, la gracia divina nos transfigura. Porque digamos que la oración es muy bonita, imaginarse ese rostro de Cristo transfigurado, blanco. Bueno, como Moisés en su momento también había pasado en el Sinaí, por eso aparece ahí Moisés, el transfigurado en un monte, aparece al lado de Jesús transfigurado en otro monte. Elías, que también estuvo en el monte Horeb. Pero no,
De hecho, Lucas no le da tanta importancia a esto. Lucas lo que le da importancia, para entrar en el otro tema, es de qué hablaba Jesús con Moisés y con Elías. Es que la cara de puro blanca y los vestidos como ningún batanero de la tierra los puede poner, pues hombre, es un milagro. En el fondo no tiene nada raro, porque ese es Dios, Jesús es Dios. Es un segundito ahí, un momentico que se quitó el velo, que la humanidad tantísima pues ocultaba la divinidad. En un momento es como dice San Lucas, un poco diciendo, pues que es Dios, o sea, esto es lo normal, y así está ahora, resucitado, y así es como nos ama, y así es que el que vamos a ver en el cielo. Pero ojo, ustedes que me están leyendo, ¿saben de qué hablaba con Moisés y con Elías? Eso es más importante, porque a ustedes les toca más. Mejor dicho, el camino para llegar a esa transfiguración y a esa gloria del cielo pasa por lo que estaban hablando. El chisme importante aquí es cuál era el tema de conversación entre Moisés, Elías y Jesús. ¿Alguno lo sabe? Estén atentos mañana en el Evangelio. Hablaban del Éxodo. Moisés es el del Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo es paso. Odos es camino, ¿no? Éxodo, ¿no? el que va por el camino. Entonces el Éxodo es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Hablaban del Éxodo, del paso de Jesús que iba a tener lugar en Jerusalén. ¿Se están hablando? Con Cristo resucitado, están hablando de la muerte, de la cruz. Y ese es el gran mensaje que nos deja también este pasaje del Evangelio. Para llegar a la gloria, a la resurrección, hay que pasar por el dolor de la muerte. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Nosotros vamos a gozar en Pascua, estemos donde estemos, y Jesús ha resucitado. Una gran fiesta, lo celebraremos, maravilloso. Sí, pero para llegar a esa gloria hay que pasar por el Viernes Santo. Y por eso 40 días de preparación en Cuaresma. La oración incluye cruz. Me gustó eso que leímos ahora, que lo diga el catecismo. 3 maneras de penitencia: oración, mortificación, ayuno y limosna. O sea, oración como penitencia. El que pone la oración como un momento de bienestar, de felicidad, dice, usted es que no ha hecho oración, porque la oración cuesta, la oración es normal, porque para empezar a tiempo, ya es un primer problema. Luego, pues, no estar pendiente de cómo va el Madrid, de cómo va las elecciones, de qué fue lo último que dijo el candidato X o el candidato Y, de cómo van los 27 mensajes que tengo represados, lograr cortar con todo aquello, lograr subir al monte, ¿no? Y luego cuando ya uno logra ponerse cara a cara con Dios, pues tener la valentía de escucharle, de buscar su voluntad, de conocerse uno, de conocerlo a Él, de formular propósitos, de ser humilde, como hemos dicho, para decir sí, mi problema es este, ¿no? Para agradecer, para salir de uno. Muchas veces una oración en que hay diálogo, en que uno está hablando con el Señor, pero está hablando de una de sus cosas, de su examen, de la niña que le gusta, del muchacho que le gusta, la niña que no le gusta, de la enfermedad, del pariente, y tal, y dice, no me has dado gracias. A veces uno dice, Dios quiere, ¿de qué quiere Dios que hable? De Jesús uno ve, la oración de Jesús es mucha oración de acción de gracias. Te doy gracias, Dios mío, porque has ocultado estas cosas. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes, a los sabios, y se las has manifestado a los pequeños. Levantando los ojos dio gracias y convirtió aquello en los panes. La oración de Jesús, excepto pues ya la de la pasión, es casi toda de acción de gracias. Ese podría ser otro motivo para nuestra oración, decir, ve, yo debería dar más gracias. Entre otras cosas, la vida cambia cuando uno va a la oración a decir, Señor, te doy gracias porque estoy vivo. Te doy gracias porque estoy sano, porque me funciona el cuerpo. Uno a veces no se da cuenta, hombre, que me entra el aire y sale, que la sangre circula, que no hay ningún problema. Bueno, me tengo que tomar 1, 2 o 3 pastillas, pues tampoco, gracias Señor, porque puedo caminar, gracias porque tengo una psiquiatría más o menos normal. ¿Cuántas veces hemos dado gracias por eso? Gracias por mi familia, gracias por mis estudios, gracias por la formación que recibo. Ya solo pensar en eso, decir, ¿cuántos bienes me ha dado Dios? ¿Cuántas bendiciones recibo? Ya solo eso te cambia la vida de otra manera. En lugar de estar viendo los problemas, están las cosas buenas que uno tiene. Pues sí,
que hay un vecino que habla mal de mí, pero que toda mi vida sea pensar en el vecino que habla mal de mí. Decir, Señor, te doy gracias porque tengo un vecino que habla mal de mí, me ayuda a ser humilde y también le doy la vuelta. Con la colaboración de la libertad humana, la gracia divina nos transfigura, nos transforma en hijos de Dios, en la imagen de Cristo, como escribe San Pablo. Vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Ese es como el gran test para ver si la oración está bien hecha, si nos vamos pareciendo a Jesús. Hombre, no nos daremos cuenta, pero el vecino sí. Y nunca lo terminaremos de lograr, pero la vida cristiana es eso, parecerse a Jesús, reaccionar como reaccionaría Jesús, dejar obrar al Espíritu del Señor. Y la Cuaresma es un tiempo en que es decir, oiga, más penitencia, más olvidarse de cosas accesorias, de cosas que no son importantes o de cosas que son malas, y centrarse en lo bueno, centrarse en lo esencial, centrarse en ser otro Cristo, en acompañar a Jesús hacia el Calvario, que ese es el camino de la verdadera felicidad. Dialogar, conversar con Él. Porque Jesús empezó a hacer oración, ¿no? Se transfiguró y empezó a hablar con Moisés, con Elías. Está metido en el Padre. Enséñanos a orar, Señor, dicen los apóstoles. Lo ven con ese diálogo tan profundo. Imagínate esa oración de Getsemaní. Jesús rezando un salmo. ¿Con qué corazón lo diría? El salmo que inspiró el Espíritu Santo, Jesús que se lo aprendió, que lo está repitiendo ahora. La oración que el Padre y el Espíritu Santo han puesto por escrito, sirviéndose del agiógrafo aquí, el del escritor. Ahora el Hijo lo está repitiendo. ¿Con qué fuerza estaría diciendo? Es que son las oraciones de palabras de Dios. Diálogo. Lo busqué en el diccionario. Plática, parece que hubiera escrito esa voz un mexicano, ¿no? ¿Qué es un diálogo? Plática. Si buscas plática, dice conversación. La oración es conversación. Ven uno con la novia durmiéndose, o uno con la novia mirando el celular, o uno con la novia pensando en el partido de fútbol, ¿no? No, conversen, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Y qué te dijeron? ¿Y cómo te sentiste? Uno está feliz sacándole información, porque es que me interesa todo, porque la amo, todo lo que ella me importa. Pues con Dios muchísimo más, ¿no? Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Señor, ¿pero qué fue lo que hablas con Moisés? Señor, muéstrame un poquito de tu gloria. Señor, yo no quiero ser Pedro Dormilón. Conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. También esto me llamó la atención. Hay gente que hace monólogos, ¿no? Ahí en estos días fue famosa una entrevista de un periodista que llamó a dos candidatos y entonces que solo entrevistaba a uno. Entonces el otro dijo, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí, es un monólogo. Pues sí, ¿qué tal que el Señor tenga que diga, pues yo me voy que esto es un monólogo, para hablar usted solo, pues quédese ahí, ¿no? Y no, alternativamente manifiestan sus ideas o sus afectos. Señor, ¿qué más pasó aquí? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó con lo que venía después? Que lo de las 3 tiendas, Señor, ¿por qué Pedro dice eso? No, podríamos hablar de muchas más cosas. Las tentaciones del monte, las tentaciones de la llanura, el Señor como los consejos que les da sobre la oración, cómo ora Jesús, pero se nos está acabando el tiempo. Vamos procurando sacar algún pequeño propósito cada uno, sobre todo ser almas de oración, tener un rato de oración, obviamente, todos ustedes ya lo tienen, ser más fieles, más leales a ese rato de oración, es decir, todos los días a las 4 de la tarde 10 minutos de oración, o todos los días a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde 10 minutos de oración, o 15 y 15, ¿no? Y hablar con Dios de esto, y ser muy fieles. ¿Qué hasta ahora está hablando el locutor que me gusta mucho? Y dice, no, pues ya lo oigo después grabado, pero voy a hacer mi oración. Y a los 9 minutos tengo mucha pereza y me quiero ir, me falta 1 minuto, Señor, te lo voy a ofrecer, quedarme aquí este minutico. Ser almas de oración. Y una voz desde la nube decía, así podemos terminar, ¿qué dijo el Padre en ese momento? Esto se parece al bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo, una teofanía. Este es mi Hijo, el crucificado. Acuérdense que acaba de pasar lo de estar hablando del Éxodo, ¿no? Estar hablando de Jerusalén, estar hablando de la cruz. Y entonces en ese momento es cuando el Padre dice, este es mi Hijo. José María en algún momento de su vida dice, la oración así como más clave fue cuando descubrió la filiación divina. Soy Hijo de Dios.
Dice, pero claro, pasaron años, décadas, hasta que un día dice, hoy el Señor me dio otra luz, y es que tener la cruz es ser hijo. Donde verdaderamente se es hijo de Dios es en el Calvario. Pues tendrá que ver quizá con esto. Este es mi hijo el elegido, escúchenlo. Cuando está hablando del Calvario, este es mi hijo, escúchenlo. Este es mi hijo el crucificado. Imiten su ejemplo, tomen su cruz cada día, niéguense a sí mismos y síganlo. Decía el prelado, y así termino. Durante la transfiguración, Jesús conversa con Moisés y con Elías sobre su próxima pasión en Jerusalén, la gloria y la cruz. Jesús glorificado habla de la cruz. Aprendamos a amar la cruz de cada día y recuperemos el fulgor de la paz y la alegría. Por eso la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. De este modo, la vida cristiana y cada uno de sus momentos podemos resumirla así con palabras de San José María, pocas palabras, pero que a don Fernando le calan, como un itinerario de la vida cristiana. Desde la cruz, con Cristo, a la gloria inmortal del Padre. Ese es el reto que nos queda para esta semana. Bueno, pues a la Virgen le pedimos que nos ayude a ser almas de oración, que imitemos la oración de su Hijo, que nos apartemos de todo lo exterior y subamos a lo alto del monte, que busquemos la profundidad del diálogo con Dios, buscaré tu rostro, Señor, que luchemos contra las tentaciones, que tomemos con generosidad la cruz de cada día para que se cumpla lo que pedimos en la oración de la misa del segundo domingo de Cuaresma. Oh Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.